Como decía, que gracias a tema y nada, que empezamos hoy a hablar un poquito de biomecánica de la muñeca, ¿vale? Tenemos 20-25 minutitos, entonces intentaremos resumirlo todo un poco, pero veréis que están los conceptos principales. Mi propuesta para el día de hoy es hablar en dos grandes bloques de cinemática y de cinética, y dentro de cada bloque ya veis más o menos destripado la propuesta de hoy, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar hoy iremos un poquito como decimos aquí, de cada barraca para ir directo a lo que quizá es más importante y más nos puede interesar a los terapeutas de mano, ¿vale? Cuando hablamos de cinemática, creo que es importante que tengamos claro que hablamos de cómo se estructura el carpo y cómo se mueve, ¿vale? Si empezamos a hablar de cinemática y desgranamos la muñeca en las dos grandes partes, en la mediocarpiana y la radiocarpiana, después al final haremos un inciso sobre la radiocubital distal, pero básicamente hablaremos de estas dos grandes articulaciones y de cómo se genera movimiento y qué incide en cada una de ellas para que se pueda producir. Como recordatorio principal, desde un punto de vista estático como dinámico, simplemente unos recordatorios anatómicos básicos, saber que los ligamentos extrínsecos son mucho más resistentes que los intrínsecos, recordar que la cápsula volar es más delgada que la dorsal y que todos los ligamentos intrínsecos son intercapsulares, con lo que esto, con las implicaciones mecánicas que esto pueda tener. A nivel dinámico, simplemente también recordar que no hay inserciones tendinosas en el carpo, que el movimiento se va a iniciar por compresión de los metas sobre la hilera distal y después sobre la proximal, y que a través de la tensión de los ligamentos mediocarpianos vamos a ser capaces de generar movimiento en estas dos hileras carpianas que nos van a dar la movilidad completa de la muñeca. De formas distintas en función de si es un movimiento radiocarpiano o mediocarpiano, pero en definitiva es la que nos da la movilidad completa de la muñeca. ¿Cómo se genera este movimiento? Bien, pues el movimiento del carpo se genera siempre por tracción de los tendones que se insertan en la base de los metas, que estos al tensionarse, y como observáis en la imagen, va a empezar a comprimir la hilera distal, y esta, en cuanto se empiece a mover, pondrá en tensión los ligamentos intrínsecos del carpo, los ligamentos mediocarpianos, que en ponerse tensos consiguen generar movimiento tanto de flexión como de extensión sobre la hilera proximal. Por lo cual, este es un concepto que para mí es muy importante porque la reeducación del movimiento del carpo, sabiendo o teniendo estos conceptos biomecánicos en la mente, debemos tener en cuenta que nunca va a ser un movimiento que recuperaremos de forma pasiva, porque la única forma de conseguir que el carpo se mueva es promover este movimiento intrínseco de la segunda hilera sobre la primera, este movimiento de compresión dado por la acción de los tendones sobre los metas, con lo cual este movimiento siempre se tendrá que reeducar de forma activa. Evidentemente, el trabajo activo es muy importante, pero en el carpo todavía un poquito más, teniendo en cuenta estos conceptos de los que hablábamos hoy. Si seguimos hablando del movimiento de flexo-extensión, en movimientos máximos o submáximos, estamos hablando nuevamente de un carpo que se mueve de entre unos 80 grados de extensión y a unos 80-85 grados de flexión, en condiciones normales. Y es importante también tener en cuenta que solo la flexoextensión máxima es un movimiento, digamos, puramente radiocarpiano. Y en cambio, la flexoextensión fisiológica, y esto es un concepto en el que hoy vamos a incidir un poquito o le vamos a dar mucha importancia, la flexoextensión fisiológica es un movimiento mucho más mediocarpiano. Bien, si tomamos en consideración lo que hemos dicho, ¿cómo se genera este movimiento? Pues en el movimiento de flexión es casi igual que el de extensión, pero con pequeñas diferencias que ahora explicamos. Cuando la hilera distal empieza a poner en tensión los ligamentos mediocarpianos y estos van a empezar a arrastrar la hilera proximal, el primero siempre moverse tanto en flexión como en extensión será el escafoides, que va a acabar arrastrando al simular y al piramidal, pero siempre el escafoides va a ser el que más tendencia a moverse va a tener, con una media de movimiento superior siempre del escafoides respecto del semilunar y evidentemente más sobre el piramidal. En el movimiento de extensión pasa lo mismo. Una vez la hilera distal empieza a comprimir la proximal por acción de la tensión de los ligamentos mediocarpianos, el escafoides va a ser el primero en moverse siempre. Lo que pasa es que en el movimiento de extensión, en este caso, digamos que el diferencial de movimiento entre el escafoides y el semilunar y el piramidal es todavía más acentuado que en flexión.
debido a la diferencia que hay de tamaño entre el polo proximal del escafoides y el semilunar. En términos generales, perdón, diríamos que el movimiento de extensión del carpo a grandes rasgos, es un movimiento radiocarpiano y que en cambio el movimiento de flexión es un movimiento más mediocarpiano. ¿Por qué? Pues porque como nos describe la biomecánica, el movimiento de extensión se genera sobre todo en la radiocarpiana, la media de un 65-70%, y en cambio el movimiento de flexión es más mediocarpiano, donde se genera más flexión en la mediocarpiana con una media aproximadamente de un 50 y largo 60%. Vale. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve sobre todo para entender por qué se producen rigideces en la extensión del carpo en fracturas, por ejemplo, distales de radio, fracturas articulares, y por qué hay limitación en movimientos de flexión cuando nos encontramos con un paciente, por ejemplo, con una lesión de un ligamento intrínseco, como puede ser el escafolunar, y que por lo tanto el movimiento de flexión se ve más limitado porque es donde se genera más cantidad de movimiento. Y a grandes rasgos también diremos que la flexoextensión fisiológica es mediocarpiana, lo hemos dicho antes, después explicaremos el porqué, y en cambio las desviaciones carpianas son movimientos puramente radiocarpianos y también explicaremos el porqué y qué consecuencias y cómo se comportan los huesos del carpo en estos dos movimientos. Anticipamos, pero, que la mediocarpiana lo que nos permite es generar flexioextensión fisiológica en etapas muy tempranas en muchas de las lesiones del carpo, justamente porque no tiene implicación radiocarpiana, y en cambio el hecho de que las desviaciones tengan una implicación o se generen sobre todo en la radiocarpiana, o sea, un movimiento puramente radiocarpiano, va a facilitarnos el trabajo en el futuro para... estoy viendo rebotado. A las desviaciones radiales y cubitales. Pablo, disculpa, Pablo, baja el micro. Las desviaciones radiales y cubitales nos van a ser útiles. ¿Sí? Bueno, sigo, como decíamos, que las desviaciones radiales y cubitales nos van a ser útiles en el futuro para promover ese movimiento de flexioextensión intrínseco todavía lo oigo, me oigo rebotado. Bueno, sigo. En etapas tempranas. Intrínseco todavía lo oigo, me oigo rebotado. Bueno, sí. Como decíamos, la mediocarpiana, ¿vale? Nos va a facilitar el trabajo de reeducación de la flexoextensión del carpo gracias a este eje longitudinal que nos atraviesa la mediocarpiana y sobre el cual vamos a generar la mayoría de movimientos fisiológicos del día a día, sobre el cual vamos a trabajar o del cual podríamos hasta decir que vamos a abusar en el día a día para que podamos generar este movimiento de flexoextensión. ¿Por qué es útil? Pues, como hemos dicho antes, la flexoextensión fisiológica, es decir, la que vamos a utilizar o la que vamos a utilizar más, la mediocarpiana, nos va a ser útil porque nos va a facilitar en etapas donde en teoría no está, digamos, permitido el movimiento radiocarpiano a generar esta flexoextensión, justamente porque no va a implicar a la radiocarpiana puramente. ¿Cómo se genera movimiento en la mediocarpiana? Pues por el popularmente conocido Dart Throwing Motion o movimiento de lanzador de dardos que todo el mundo conoce, que nos lleva al carpo desde la extensión y desviación radial hasta la flexión y desviación cubital, generando este movimiento en diagonal de la muñeca, y en el que vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué es un facilitador de la flexoextensión en etapas tempranas. Pues muy sencillo, en la imagen tenéis dos carpos, el de la izquierda en extensión y desviación radial y en el de la derecha en flexión y desviación cubital, y observaréis, si sois un poquito observadores, valga la redundancia, que el semilunar en ninguno de los dos de las dos posiciones ha cambiado de posición, es decir, o al menos se ha movido muy poco. El hecho de que el semilunar no se haya movido nos explica, y por lo tanto el escafoides nos explica por qué
la mediocarpiana en flexoextensión, y después explicaremos que no debemos buscar rangos máximos, porque en movimientos máximos de flexoextensión de mediocarpiana ya no es un movimiento puramente mediocarpiano, sino en los primeros grados, pero en estos primeros grados nos facilita el reentrenar la flexoextensión, como decíamos antes, en etapas muy tempranas. Resumen: somos capaces de generar flexoextensión sin estresar a la radiocarpiana, con lo cual, si nos ponemos en el ejemplo de una fractura distal de radio, una fractura articular, no tendremos problema para generar esta flexoextensión y nos da muchísima más funcionalidad. Pero esta mediocarpiana, aquí tenéis el ligamento escafolunar dorsal y el escafolunar volar, es dependiente de la integridad de este ligamento escafolunar. Con lo cual, si el ligamento escafolunar está roto, este beneficio mediocarpiano no lo vamos a poder tener, no lo vamos a encontrar, con lo cual es un concepto que también debemos tener en cuenta. Y decíamos que las desviaciones, que en sus límites anatómicos descritos son aproximadamente unos 30-35 grados de cubital y unos 20-25 grados de desviación radial, nos van a permitir también movimientos intrínsecos prematuros en según qué lesiones, ahora explicaremos por qué y por qué razón. Pues se generarán o nos serán facilitadores de este movimiento porque en la desviación radial la hilera proximal se comporta de una manera y en desviación cubital se comporta de una forma totalmente contraria. Ahora lo veréis en una imagen. ¿Cómo se comporta el escafoide? Si por ende semilunar y piramidal en desviación radial, pues el escafoide se nos flexiona porque no tiene más espacio para coexistir, y en desviación cubital vuelve a su posición en extensión. Con lo cual, este movimiento intrínseco en el que el escafoide y el semilunar y piramidal van a cabecear hacia la flexoextensión nos va a facilitar, y aquí lo veis en esta animación, cortesía del doctor Esplugas y del doctor Yuc, y veis perfectamente cómo cabecea el escafoides hacia la flexión en desviación radial y cómo cabecea hacia extensión en desviación cubital, va a hacer que este movimiento de flexoextensión o movimiento intrínseco de la primera hilera o de la hilera proximal genere este movimiento de flexoextensión sobre la superficie articular del radio, que nos va a facilitar o nos va a evitar adherencias, problemas derivados de la inmovilidad. Por lo cual, en etapas tempranas vamos a poder abusar de este movimiento, de las desviaciones, como facilitador de los movimientos propios de flexoextensión mental. Si hablamos de cinética, hasta ahora hemos hablado de movimiento y de geometría carpiana. Si hablamos de cinética, vamos a hablar de cómo se comporta el carpo bajo carga y cómo es capaz el carpo de transmitir estas cargas sin llegar a colapsar. ¿Qué entendemos por colapsar? Pues si el carpo no tuviera la capacidad de transmitir estas cargas y de adaptarse con movimiento a las cargas axiales a las que le sometemos, los huesos, evidentemente, lo que harían es quedar, evidentemente diremos colapsados, pero diríamos pegados y no generarían movimiento y no permitirían la transmisión de estas cargas. ¿Cómo se transmiten estas cargas sobre las superficies articulares? 20% sobre la fosa del escafoide, 60% sobre la fosa del semilunar y aproximadamente un 20% sobre el complejo del fibrocartílago. Conceptos cinemáticos importantes, que todo el mundo lo sabe, pero está bien recordar. En un estudio de hace ya muchos años, del año 92, de Cooney, donde demostró que el sumatorio de todos los vectores de fuerza implicados en un grip de fuerza de 1 kilo llegan a generar hasta 10 veces más de estrés por carga axial sobre la superficie articular del radio, del semilunar, del escafoides, ¿vale? Por lo cual, en etapas tempranas, en lesiones, ya sea ligamentosas o óseas, etapas incluso inflamatorias, vamos a intentar evitar estos trabajos, por no decir vamos a prohibir a nuestros pacientes estos trabajos, porque no nos aportan nada y además pueden ir incluso en contra de la propia reparación de ese tejido o del proceso inflamatorio que se encuentra en ese carpo en ese momento. Con lo cual, el trabajo muscular siempre lo vamos a recomendar de forma selectiva, nunca de forma genérica como apretar una pelotita o apretar una plastilina, perdón, etcétera, etcétera. Todo esto queda ya hace años que quedó, pero es bueno entender el porqué, por esta transmisión de fuerzas. Con lo cual,
nos olvidamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sometemos al carpo a una carga? Pues alguien va a tener que adaptarse, alguien va a tener que generar un movimiento. En este caso, tenemos en cuenta cómo se va a comportar el escafoides o la columna externa del carpo y cómo se va a comportar el piramidal o la columna interna. Pues uno se va a flexionar, en este caso el escafoides, uno se va a extender, en este caso el piramidal, para justamente evitar el colapso carpiano y adaptarse a estas cargas. Pero que uno sea capaz de flexionarse y el otro sea capaz de extenderse, lo que genera es un movimiento de rotación carpiana en dirección contraria, de manera que lo que hace es retorcer los ligamentos intrínsecos del carpo, en este caso, o básicamente el ligamento escafolunar y el ligamento lunopiramidal, los retuerce de tal forma que llega a estresarlos, evidentemente, pero nos facilita la integridad de estos ligamentos, la capacidad que tiene el carpo de retorcerse sobre él mismo para absorber estas cargas y transmitirlas sin llegar a colapsar y por lo tanto sin lesionar. Bien, hemos dicho que el escafoide se flexiona, el piramidal se extiende, se comportan como un muelle y esta capacidad que tienen de comportarse como un muelle y de adaptarse a estas cargas es la que nos da la capacidad de apoyarnos sobre nuestro carpo sin colapsar, por lo tanto generar máxima extensión de la muñeca y someterlo a carga sin dolor, sin colapsar, con movimiento de forma fisiológica. Entonces, justamente una adaptación gráfica y divertida, ¿eh? Como uno se va a flexionar y uno se va a extender, es la que nos va a dar la capacidad de someter este carpo a cargas. Pero también es verdad que dentro de este punto de vista muy cinético en el que hablamos de movimientos puros de dos huesecitos y de la tensión de dos ligamentos, tenemos que hablar de algo más. Este algo más es aquello que le confiere la capacidad a los ligamentos de someterse a tracción o a retorcimientos, digamos, sin romperse. Y es verdad que en muchos casos vamos a someterlos a tanta carga como para que se pudieran romper. ¿Por qué no se rompen? Pues gracias al control neuromuscular, en definitiva, al control proprioceptivo del carpo. En este caso, la información que nos van a dar los ligamentos intrínsecos del carpo. Gracias a muchos estudios que han tirado adelante, por ejemplo, el doctor García Elías, la doctora Esplugas, doctor Alex Lluch, doctora Carreño desde Kaplan, etcétera, etcétera, sabemos que el espacio escafolunar, en este caso, y ahora veréis un ejemplo claro de lo que es la propiocepción del carpo, queda protegido por los músculos supinadores del espacio mediocarpiano. Sepamos el abductor largo del pulgar y el extensor radial largo del carpo. Por contra, hay otros músculos que nos van a proteger el espacio escafolunar, pero van a proteger otro espacio que es el lunopiramidal, que a su vez lo que hacen es desproteger el espacio escafolunar. En este caso, el extensor cubital del carpo, el extensor carpi ulnaris, lo que hace es justamente la acción contraria de los músculos supinadores del carpo, en este caso el ECU, que es un pronador, lo que hace es abrir este espacio escafolunar. Pero, gracias a estos estudios que han tirado adelante y que se hicieron en ese momento, también se consiguió observar cómo el ECU, que antes os lo anticipaba, es capaz de justamente proteger otro espacio, que es el otro ligamento que hemos hablado que se tensa bajo carga, que es el ligamento lunopiramidal. Pues el espacio lunopiramidal queda protegido por la acción del extensor carpi ulnaris. ¿Por qué es importante saber esto? Pues es importante porque si os llega un paciente operado de una ligamentoplastia mediocarpiana, no lo vais a poder tratar igual. No vais a poder tratar igual un escafolunar que un lunopiramidal. En un ligamento escafolunar vais a tener que hacer un trabajo selectivo de potenciación, tonificación, llamadle como queráis, de los músculos supinadores de la mediocarpiana, y en una lesión del lunopiramidal vais a tener que trabajar los músculos, o en este caso el músculo pronador de la mediocarpiana y protector del espacio escafolunar. Y esto es muy importante tener en cuenta. Toda esta información se ve refrendada y potenciada por otros estudios que tiró adelante la doctora Hager mediante estimulación electrofisiológica del ligamento escafolunar, y si os fijáis, ella descubrió, tenéis en la imagen de derecha, como un carpo en desviación cubital y extensión provoca una gran contracción del ECU, que a su vez genera una tensión
importante en el ligamento escafolunar y por lo tanto se desprotege el espacio, se estimula el ligamento y esto es propiocepción pura y dura. Y este estímulo del ligamento escafolunar lo que hace es que el ECU se inhiba. Justamente hemos dicho antes que el ECU es un desprotector del espacio escafolunar, con lo cual ante un estímulo importante de distensión del espacio escafolunar, el ECU automáticamente se inhibe. Esto es propiocepción pura y dura. Esto lo podéis ver en la tesis de la doctora Hager. Y no quiero acabar sin antes olvidarme, me quedan unos minutitos, porque siempre nos quedamos o siempre nos fijamos, si hablamos del carpo, de las hileras carpianas, la idea próxima, la idea distal, de cómo se comportan los músculos, cómo hacemos la propia, etcétera, etcétera. Pero el carpo también es la radiocubital distal. Esta radiocubital distal que muchas veces es patológica, esta radiocubital distal que muchas veces tiene una clínica dolorosa después de una fractura de radio, también es importante tener en cuenta. Y cómo se estabiliza sobre todo, porque una radiocubital distal inestable, que será dolorosa, nos puede dar muchos problemas clínicos y os vais a encontrar con más de uno. Y en cambio, mi experiencia clínica es que son muy agradecidas las radiocubitales distales si sabes diagnosticarlas, si sabes verlas venir y si sabes tratarlas sobre todo. 10 minutos, Josep. Perfecto, me sobran. Decíamos que la estabilización de la radiocubital distal es muy importante de cara a evitar esta clínica dolorosa de la radiocubital distal. ¿Quién estabiliza la radiocubital distal? Pues básicamente dos músculos, el pronador cuadrado y el extensor carpio ulnaris. El extensor carpio ulnaris que nos desprotegía el espacio escafolunar, pero que en cambio nos protegía el espacio lunopiramidal, actúa sobre la radiocubital distal ejerciendo un poder de protección justamente por sus inserciones. ¿Por qué? Pues porque el pronador cuadrado, evidentemente, que tiene origen inserciones en los dos huesos, tanto en radio como en cúbito, la cabeza del cúbito hacia la estiloide radial, digamos, pero a tener en cuenta, el pronador cuadrado es efectivo en la estabilización de la radiocubital distal, sobre todo en posición de supinación, que es cuando más tensas están las sienes del pronador cuadrado. Por contra, el ECU, gracias a la inserción de su túnel fibroso en el sexto compartimento dorsal sobre la cabeza del cúbito, ejerce una capacidad de tracción de la cabeza del cúbito hacia el radio, con lo cual mantiene coaptada la radiocubital distal, pero en este caso en posición sobre todo neutra o en pronación, ¿vale? Con lo cual, si nunca tenéis que trabajar la estabilización de la radiocubital distal a través o potenciando, trabajando, tonificando, llamadle como queráis, pronador cuadrado y ECU, el pronador cuadrado en supinación y el extensor carpio ulnaris en posición neutra o en pronación. Son estudios que se han ido desprendiendo gracias a la investigación de la doctora Esplugas, del doctor García Lías, del doctor Lluc, como hemos dicho antes, del Instituto Kaplan, y gracias a esta información que hemos ido recopilando, vamos entendiendo un poquito más cómo se nos comporta. Por lo tanto, ¿qué implicación tiene esto? Pues que en inestabilidades de la radiocubital distal, pero también en reparaciones quirúrgicas del complejo del fibrocartílago, también debemos trabajar estos dos grupos musculares que nos van a dar esa estabilización del compartimento medio o radiocubital distal y también del compartimento del fibrocartílago. Finalmente, estabilización carpiana, cómo se genera o cómo se genera este reflejo propioceptivo que nos va a dar el control exquisito de nuestro carpo. Pues todos lo sabéis, un recuerdo muy rápido, a través de dos vías, ¿vale? Una vía rápida, muy potente, pero parcialmente descontrolada, que es el reflejo monosináptico, que nos da una contracción muy bestia, y después el control, digamos, exquisito que va a un centro superior a través de cerebelo y córtex motor, que nos va a dar el control fino, propioceptivo adecuado de nuestro carpo, y todo esto debe ser reentrenado. ¿Cómo se reentrena todo esto? Pues dentro del entrenamiento propioceptivo de un carpo, en una etapa inicial, a través de un trabajo más sensitivo al principio hacia un trabajo motor y mucho más exigente en la fase final, podemos trabajar con la Gradient Motor Imagery, que nos va a llevar a la Mirror Therapy al final. Esto ya hemos hablado muchas veces y si acaso otro día hablaremos, pero nos podría llevar demasiado tiempo. También y de esto habló Raquel ayer cuando hablaba de la propiocepción del pulgar,
del trabajo de saber posicionar la articulación o trabajo de Perfetti, la activación muscular reactiva en una etapa ya más final y evidentemente nos vamos complicando con giroscopios o cargas axiales ya más exigentes en las fases finales. Con lo cual, entender como un repaso rápido, el carpo, qué conceptos debemos tener en cuenta para moverlo en fase precoz, qué conceptos proprioceptivos debemos tener para poder reentrenar sus patrones motores, qué ligamentos actúan en qué movimiento o qué ligamentos se tensan más, qué músculos protegen cada espacio y cómo hacer el reentrenamiento proprioceptivo. Espero haber aclarado alguna duda a alguien, espero haberos aportado algo. Os quiero agradecer la atención a todos y nada más. Muchas gracias. Vale, nos quedan 5 minutos. Si queréis hacer preguntas, abrimos micro, comentamos a Josep y Josep responde la pregunta. Vamos a ver, preguntan. Noemí te pregunta, Josep. Vale, perfecto. De cara a orientar en cuanto a libros sobre cinética, ¿hay algún libro artículo que recomiendes? Artículos hay muchos. Sí que es verdad que te diría que los estudios más interesantes, ya lo he dicho creo que un par de veces durante la charla, los estudios más interesantes sobre biomecánica y control proprioceptivo del carpo los tienes que buscar en base al doctor García Elías, doctora Mireia Esplugas, doctor Alex Lluch, doctora Elizabeth Hager, ¿vale? La doctora Hager tiene muchos estudios muy interesantes sobre los ligamentos del carpo, ha hecho estudios electrofisiológicos muy chulos y te puedes orientar mucho sobre esto. Y sobre biomecánica y estudio en laboratorio de biomecánica sobre cómo se comporta el carpo, repito, Esplugas, García Elías, Lluch, etcétera. Son la gente que domina y que investiga, es de donde yo saco toda mi información. Yo he tenido el placer de trabajar con la doctora Esplugas muchos años y tenía cierta facilidad para acceder a esta información, pero está todo publicado y lo podéis encontrar. Tienen un montón de estudios, están todos colgados en internet, son accesibles. Como libro, yo tengo uno que es relativamente antiguo, pero que es un poco como mi Biblia biomecánica, que es mi especialidad desde hace ya más de 14 años. Es este libro, se titula Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Está muy bien, es muy completo y hay gente que ha escrito, como el doctor García Elías, que sabe mucho de biomecánica, con lo cual os lo recomiendo. Es un libro azul, escrito por el doctor Viladot Boegli con sus colaboradores de la editorial Springer. Es un libro muy completo. Este es como mi básica. Como también estamos emitiendo en Instagram, también nos hace un apunte la doctora Mireia Esplugas, que está conectada, que dice que le falta publicar las diferencias entre la supinación y la pronación y cómo afecta esto. Pues estaremos atentos a que publique, porque como os decía, son los que más están investigando y tienen unos estudios muy chulos. Nos quedan 2 minutos, Carmen, ¿puede ser? Sí, justo 2 minutos y 18 segundos. Tengo una pregunta en Instagram, puedo aprovechar y así sí, claro. nos aprovechamos todos. Nos preguntan, ¿cómo evalúo en mi consultorio? Pues evidentemente depende del paciente. Rocío, perdona, después lo escribo, sí. Depende del paciente. Muchas veces te viene diagnosticado. Si te viene de un cirujano de mano, no te tienes que preocupar mucho y hacer una exploración básica, porque ya vas muy orientado hacia dónde tienes que ir. Con lo cual, yo te hago, si quieres, una información muy básica. Mi exploración, primero la clínica, siempre, lo primero, antes de mirarte cualquier resonancia, primero la clínica, y en cuanto lo tengas, lo primero que les hago es pasarles un test de funcionalidad, un quick dash o un dash de la extremidad completa. Si habláramos de un dolor neuropático, etcétera, pasaríamos test específicos de neuropático, como pueden ser el DN4, el McGill, etcétera, etcétera. Y la exploración, pues primero hacemos
test de movilidad articular, test de balance muscular y a partir de aquí escuchar muy bien al paciente para que te explique qué es la clínica que presenta o cuáles son las limitaciones que más le preocupan. Sobre todo hay que escuchar mucho al paciente porque en su exploración, en su explicación siempre encuentras alguna cosa que se te escapa. Vale, creo que nos queda menos de un minuto. Creo que no hay más preguntas. Vale, Carmen, Pues, ya has escrito el título. Exacto, Perfecto. sí. Pues si queréis, bueno, si hay alguna pregunta más y si no, pues cerramos y pasamos a la siguiente ponencia que será la de Gerard Berenguer, que es un fisioterapeuta experto en lesiones de CrossFit. Muchas gracias a todos y nos vemos en unos minutos. Gracias, Josep, muy amable. Gracias.